Un abrazo muy grande a todos. Gracias por venir a nuestra última sesión. Qué pesar, ya se nos acaba Elliot. Pero bueno, ustedes a lo mejor seguirán después leyéndolo y visitándolo a lo largo de la vida, que también es una gran cosa que dejan los clubes de lectura. Pero yo personalmente les agradezco su fidelidad y su entusiasmo. Vamos a revisar en la última sesión 4 poemas. Hemos revisado los 3 grandes poemas de Eliot. Admitidamente son esos: La canción de amor del señor Prufrock, La tierra baldía y Los 4 cuartetos. Son todos poemas muy extensos, ya lo sabemos, y son los poemas más importantes de Eliot, pero Eliot pues escribía poemas como cualquier poeta que está haciendo un libro determinado o que está haciendo una obra literaria. Y eran pues poemas, digamos, de menor extensión, pero 4 de ellos, o por lo menos 3, han seguido siendo muy leídos, muy discutidos, muy anotados, muy acotados, muy comentados. Son poemas sumamente importantes en la obra de Eliot. Eliot, tal como lo vimos, arranca en el año 15, 16 y 17 con la canción de amor y de un libro que se llama Prufrock y otras observaciones. Y más o menos en el 42 están publicados ya los 4 cuartetos, que él arranca a escribirlos en el 35, en el 36. Hemos visto mucho de su vida personal, de qué pasaba aquí y allá, sobre todo con Vivian, su trabajo en el Lloyd's que le aburría, pues, o que le resultaba cargante a veces, pero que tenía que llevar a cabo porque pues tenía los gastos de las terapias y de las cosas y de los hospitales, bueno, como cualquier hijo de vecino. Lo que sí es cierto es que después del año 42, Eliot publica muy pocos poemas ya, y no son de nombrarse o no son de gran importancia. De ese momento, el momento en que aparecen los cuartetos hasta que Eliot se muere en el año 65, salen muy poquiticos poemas y son, como digo, de muy relativa importancia, solamente de relativa importancia. Eliot se dedica pues a ser Eliot, ¿sí? Básicamente toda su energía la pone primero en las obras de teatro. Él escribe, acuérdense muy bien, The Cocktail Party, The Family Reunion y Murder in the Cathedral. Son sus 3 obras teatrales más importantes. Y una obra ensayística muy, muy importante sobre el Dante, sobre Milton, sobre Shakespeare, sobre John Donne y los poetas metafísicos. Y después sobre poetas más cercanos a él, escribe sobre Lord Alfred Tennyson mucho, yo creo que sobre Yeats, en fin. Y sigue adelante con su trabajo de editor, pero no vuelve a escribir poesía después del 42, más podemos casi que afirmar eso. Los poemas que vamos a ver hoy son 4. Gerontion, que es después de Prufrock, pero antes de La tierra baldía. The Hollow Men, Los hombres huecos, que es después de La tierra baldía. Ash Wednesday, que es después de La tierra baldía y después de su conversión a la iglesia anglicana. Y uno que yo adoro, que lo metía un poco aquí alabrado en el programa, que se llama Animula, es decir, Pequeña alma. Ese poema, que no es de los más citados, dijéramos, aparece en una serie, en una colección que se llama la colección de Ariel. Ariel era una especie de panfleto o de librillo de enorme belleza, hecho con mucho cuidado, con trabajo artístico e ilustraciones, que se hacía en diciembre. Lo hacía, yo creo que la editorial que él manejaba, Faber and Faber, ¿sí? Y Eliot contribuyó a esa serie con varios poemas. Hay 2 o 3 inolvidables. Uno que se llama Marina, de un viejo rey mitológico que vuelve a ver a su hija después de 20 años pensando que estaba muerta. Está El viaje de los magos, que es precioso, The Journey of the Magi, que es precioso, sobre los Reyes Magos y la ida a Belén, es muy lindo.
Y está este que se llama Animula, que es el cuarto que vamos a ver hoy. Los dos primeros son unos poemas desolados, tristes, sin ilusión, siempre con las dos voces o las dos fuerzas vitales luchando una con otra, la desilusión, el miedo del final, de la extinción, la imposibilidad de la resurrección o de la reencarnación o por lo menos del paraíso, de un encuentro con Dios, ¿sí? Esa voz desolada versus una que tímidamente trata de hacerle contrapeso. Esta en particular que vamos a ver, con la que vamos a arrancar, que se llama Gerontion, pues claramente hace referencia a los gerontes o a la gerontología, es decir, a los ancianos. Y es un poema sobre un hombre muy anciano al borde de la muerte, pues al borde del final de su vida, dijéramos, en lo que parece ser una casa de pensión, en un ámbito sórdido, triste, oscuro, gris por lo menos, ¿sí? Que a mí me recordaba siempre como a Beckett vendría mucho después, lo sé, pero me recuerda eso, o al propio James Joyce en el Ulises, ¿sí? Este es un hombre anciano que no tiene no solo ilusión por los días que le quedan, sino que no tiene ilusión por la vida que vivió, que le parece vacía y sin mayor propósito. Y vamos a ver entonces cómo busca a lo largo del poema alguna compensación, alguna justificación, algún significado. Lo buscará, ¿sí? En el sentimiento religioso, obviamente, lo buscará también, digamos, en otros hechos de la vida, en la propia marcha de la historia, y concluirá, pues, igualmente desolado y abatido. Yo tengo la sensación, queridos miembros de nuestro club de lectura, de que aquí verdaderamente en Gerontion empezó The Wasteland. Me parece que fue el primer paso ya muy claro de Eliot en esa tesitura, ¿no? En esa sintonía, ¿sí? Con el mundo desolado que él veía, con todo lo que estaba pasando en Europa. El poema tiene un epígrafe, ya lo vamos a oír, que viene de La Tempestad de Shakespeare, que dice más o menos, tú no tienes juventud ni edad, más bien como si tuvieras un sueño después de la cena en el que sueñas con ambas cosas, como si la vida hubiera pasado y fluido sin que Gerontion, vamos a llamarlo así, hubiera podido hacer nada. Aquí está leído por Jeremy Irons de forma tremenda, la música de fondo a mí me estremece, entonces oigamos Gerontion y pasamos a meterle el diente y a comentar. Vamos con el primer corte, por favor. Here I am, an old man in a dry month, being read to by a boy, waiting for rain. I was neither at the hot gates, nor fought in the warm rain, nor knee-deep in the salt marsh, heaving a cutlass bitten by flies fought. My house is a decayed house, and the Jew squats on the windowsill, the owner, spawned in some estaminet of Antwerp, blistered in Brussels, patched and peeled in London. The goat coughs at night in the field overhead. Rocks, moss, stone crop, iron, merds. The woman keeps the kitchen, makes tea, sneezes at evening, poking the peevish gutter. I, an old man, a dull head among windy spaces. Signs are taken for wonders. We would see a sign. The word within a word, unable to speak a word, swaddled with darkness, in the juvescence of the year came Christ the tiger.
In depraved May, dogwood and chestnut, flowering Judas, to be eaten, to be divided, to be drunk among whispers, by Mr. Silvero with caressing hands, at Limoges who walked all night in the next room, by Hakegawa bowing among the Titians, by Madame de Tornquist in the dark room shifting the candles, Fraulein von Kulp who turned in the hall, one hand on the door. Vacant shuttles weave the wind. I have no ghosts. An old man in a drafty house under a windy knob. After such knowledge, what forgiveness? Think now, history has many cunning passages, contrived corridors and issues, deceives with whispering ambitions, guides us by vanities. Think now, she gives when our attention is distracted. And what she gives, gives with such supple confusions that the giving famishes the craving. Gives too late what's not believed in, or, if still believed, in memory only, reconsidered passion. Gives too soon into weak hands. What's thought can be dispensed with till the refusal propagates a fear. Think, neither fear nor courage saves us. Our natural vices are fathered by our heroism. Virtues are forced upon us by our impudent crimes. These tears are shaken from the wrath-bearing tree. The tiger springs in the new year. Us he devours. Think at last, we have not reached conclusion when I stiffen in a rented house. Think at last, I have not made this show purposely, and it is not by any concitation of the backward devils. I would meet you upon this honestly. I that was near your heart was removed therefrom to lose beauty in terror, terror in inquisition. I have lost my passion. Why should I need to keep it, since what is kept must be adulterated? I have lost my sight, smell, hearing, taste, and touch. How should I use them for your closer contact? These, with 1,000 small deliberations, protract the profit of their chilled delirium. Excite the membrane when the sense has cooled with pungent sauces, multiply variety in a wilderness of mirrors. What will the spider do? Suspend its operations? Will the weevil delay? Debayash, Fresca, Mrs. Camel whirled beyond the circuit of the shuddering bear in fractured atoms. Gull against the wind in the windy straits of Belle Isle, or running on the Horn. White feathers in the snow. The Gulf claims, and an old man driven by the trades to a sleepy corner. Tenants of the house, thoughts of a dry brain in a dry season. Bien, ahí está Gerontion. ¿Alguien quiere que leamos el poema en español? ¿Sí? ¿Nadie tenía una copia que pudiera seguir en inglés?
¿Lo leemos en español? En español no son. Listo. Aquí estoy, un hombre viejo en un mes seco, mientras un niño me lee, esperando a que llueva. No estuve ni en las puertas calientes, ni combatí en la lluvia cálida, ni me hundí en el pantano salitroso, con un machete en la mano, picado por las moscas. Mi casa es una casa en ruinas, y el judío se acurruca en el umbral de la ventana, el propietario, desobado en algún cafetín de Amberes, llagoso en Bruselas, apañado y desollado en Londres. Ya vendremos sobre esta cosa antisemita tan tremenda que aparece aquí. El cabrón, el chivo, tose por la noche campo arriba, rocas, musgo, hierro, mierdas. La mujer cuida la cocina, prepara el té, estornuda por la tarde, escarba en el sumidero. Eso es uno de los momentos más extraños, ¿sí? The woman keeps the kitchen, sneezes at evening, poking the peevish gutter, dice. Soy un viejo, un zopenco entre espacios de viento. Los signos se toman por maravillas. Queremos ver una señal, una señal. La palabra entre palabras, incapaz de decir una palabra, envuelta en tinieblas. En la adolescencia del año viene Cristo, el tigre. En el depravado mes de mayo, cornejo y castaño, floreciendo el árbol de Judas para ser comido, dividido, bebido entre cuchicheos, por el señor Silvero con manos cariñosas en Limoges, dando vueltas en el cuarto de al lado toda la noche. Por Jacagua, haciendo reverencias entre los tizianos, por Madame Tornquist, en el oscuro cuarto, cambiando de lugar las velas. Fräulein von Kulp se dio vuelta en el zaguán, una mano en la puerta. Vacías lanzaderas tejen el viento. No tengo fantasmas. Soy un hombre viejo en una casa de vientos, bajo una colina de ventiscas. Después de saber cuál perdón. Ahora piensa que la historia tiene muchos y mañosos pasadizos, urdidos corredores y propósitos, engaña con susurrantes ambiciones, nos lleva entre vanidades. Ahora piensa que ella da cuando estamos distraídos, está hablando de la historia, y lo que da lo da con tan sutiles confusiones que la donación le da hambre al deseoso. Da muy tarde aquello en que no se cree, o si aún se cree solo en la memoria. Reconsiderada pasión solamente. Da muy pronto, además, en manos muy débiles. Lo pensado puede ser desechado hasta el rechazo, propagando el miedo. Piensa, ni el miedo ni el coraje nos salvan. Vicios no naturales son engendrados por nuestro heroísmo. Las virtudes no son impuestas por nuestros impúdicos crímenes. Estas lágrimas caen de un árbol iracundo. Esa es la cruz en que Cristo es crucificado. Bearing, bueno, esas lágrimas caen de un árbol iracundo. Se me olvidó la expresión en inglés. El tigre salta sobre el nuevo año y nos devora. Piensa por último, no hemos llegado a una conclusión cuando me quedo tieso en una casa de alquiler. Piensa al fin, no he hecho este espectáculo sin propósito y no es por ninguna instigación de mis demonios interiores. Coincidiría contigo sobre esto honestamente o me encontraría contigo con esto. Yo, que estaba cerca de tu corazón, fui apartado de él, perdiendo la belleza en el terror de preguntar, he perdido mi pasión, ¿para qué necesitaría conservarla cuando aquello que debe conservarse debe ser adulterado? He perdido mi vista, mi olfato, mi oído, el gusto, el tacto. ¿Cómo habría de usarlos para estar más cerca de ti? Estos, con 1000 pequeñas deliberaciones, dilatan el beneficio de su helado delirio, excitan la membrana cuando el sentido se ha enfriado con salsas picantes, multiplican la variedad en una selva de espejos. ¿Qué hará la araña? ¿Suspender sus actos? ¿Podría el gorgojo retrasarse? De Beleich, Fresca, la señora Camel, gritaban todos más allá del círculo de la estremecida osa en fracturados átomos, gaviota contra el viento, en los ventiscos estrechos de Isla Bella o corriendo por el Cabo de Hornos, plumas blancas en la nieve, el golfo se las lleva y un viejo empujado por los alicios a un rincón soñoliento. Inquilinos de la casa, pensamientos de un cerebro seco en una estación seca. Qué tremendo, qué cosa tan desolada de la vejez. Aquí tenemos entonces
a este hombre que no tiene ninguna ilusión de nada, pero busca a lo largo del poema por lo menos 3 momentos de poder agarrarse de algo, de poder encontrar algo de justificación. El primero, voy a detener un momento en lo que dice del propietario, del judío, que dice una cosa tremenda, ¿sí? La repito. Bueno, lo dice en inglés: spawn in Antwerp, blister in Brussels, patch and peel in London, ¿sí? Una cosa tremenda. ¿Era Eliot antisemita? Pues yo creo que no. Siempre he pensado que no, pero decir estas cosas es una cosa brutal. Fue la última vez que Eliot las dijo. Las había dicho antes, sobre todo en un poema que se llama Burbank y Blitzstein en Venecia, y las había dicho en los poemas de Sweeney y poemas anteriores. Eliot se hacía eco de cosas tremendas que se decían en la cultura, en la conversación familiar, en la sociedad, y las decía. Yo me acuerdo, por ejemplo, no sé si ustedes lo hagan en The Wasteland, cuando habla del río, que dice que el río es un gran dios pardo, y dice que el río baja con hojas y troncos y su carga de negros muertos, dice ellos, en un río, ¿sí? Y dice muchas cosas de esas muy tremendas, muy dolorosas, muy agresivas, como esta contra el judío, que ni siquiera está sentado en el alféizar, sino acurrucado, ¿sí? Despellejado, ¿sí? Concebido como si se tratara de una desovación de un pescado, ¿sí? Ya se sabe a qué se parece eso, ese fluido, ¿no? Y después empacado, y bueno, todo lo que dice ahí es tremendo, ¿sí? Sin embargo, yo insisto, a mí me parece que Eliot se hace eco de eso, pero no me da pie eso para señalarlo como antisemita. Sé por la información que uno puede ver y aquí y allá, que en el caso de algunos amigos suyos judíos, él los ayudó a salir en la Segunda Guerra y a irse para Estados Unidos, ¿sí? Eso sé que es así. Sé que hubo un episodio, perdónenme que me demore en esto, pero pues es un asunto importante. Hubo un episodio muy bonito y miren cómo es la vida y la suerte. Estaba yo leyendo precisamente en estos días la colección de cortos cuentos judíos que hizo Penguin, la editorial Penguin, y los reúne, y con un bello prólogo, Emanuel Litvinov, un escritor judío espléndido. Pues, ¿cómo les parece que en los años 50 Emanuel Litvinov dio un recital de poesía y Eliot fue? Eliot, que no salía ni a comprar chicles, ¿sí? Fue a oír a Emanuel Litvinov, y Litvinov dijo un poema contra Eliot y contra su antisemitismo, y Eliot se paró y dijo que era un bello poema y se fue, ¿sí? Es ese tipo de cosas que me hacen pensar que no era por principio un antisemita. Sé que tenía amigos judíos. Sé que Eliot era él, y él estaba en el centro de la civilización. Estaba en Inglaterra, en Londres, era el hombre más famoso de la época probablemente. Sé que se había convertido a la iglesia anglicana. Sé que le interesaba el clasicismo y que apoyaba la monarquía. Era un tipo conservador tremendamente. Sé entonces que podría haber como sus antagonistas a los islámicos o a los judíos o cualquiera que afectara o que alterara en términos intelectuales y generales, ¿sí? La solidez, digamos, de su herencia católica. Yo veo en él rasgos de Chesterton, veo en él rasgos de otros grandes ingleses que reaccionarían como si lo judío o lo islámico, cualquier cosa que no sea la Inglaterra, que se hereda de la era victoriana, no fueran el centro de la civilización, ¿sí? Entre ellos mismos la relación era muy difícil. ¿Ustedes se acuerdan de C.S. Lewis? De C.S. Lewis, el de son las crónicas de Narnia, lo de él, que se hizo una película muy bella. Bueno, Sí, C.S. Lewis era un tipo espléndido, también una cosa religiosa tremenda. Se detestaban con Eliot, entre otras cosas porque a C.S. Lewis no le gustaba la poesía de Eliot. Él era un tipo que se había quedado más bien en términos de su gusto en el siglo XIX. Y le daba donde sabemos que Eliot hablara mal de John Milton, ¿sí?
El primer ensayo grande de Eliot es sobre John Milton y lo ataca tremendamente, ¿sí? Tanto que C.S. Lewis decía que John Milton era una gran muralla, como la muralla china, dentro de la cual estaba la civilización y afuera estaban los bárbaros y el señor Eliot, que había salido a ayunar y a rezar. Eso le decía que me parece una vergajada espléndida decirle uno eso a otra persona. Pero ese era el tipo de cosas que se decían. Eliot es el heredero, unas cosas tremendas, inadmisibles, ya les doy la palabra, para decir contra cualquier persona, contra cualquier grupo de personas. Piensen en términos de la práctica literaria, por ejemplo, en Wolfsheim, el personaje del Gran Gatsby, que está ahí cerca, o en Robert Cohn, el personaje de The Sun Also Rises en Hemingway. Piensen en El Mercader de Venecia. Entonces diríamos que Shakespeare era también antisemita, ¿sí? Diríamos que Ian Foster apoyaba el colonialismo porque escribió A Passage to India. Diríamos que Hergé era un tipo racista y colonialista porque hizo Tintín y Milú, y a donde van Tintín y Milú, pues es a donde los del Nepal y vienen por acá al Perú y todo. Era un poco el estado de la cultura. Hoy en día inadmisible, qué duda cabe, uno no puede permitir que eso se diga de nadie, ¿sí? Pero en mi sentimiento personal, ¿sí? Estaba acordándome de Alec Guinness en Oliver Twist. ¿Ustedes se acuerdan de un personaje que cogió las joyas y las monedas y las miraba y el chiquito muerto de hambre lo mira? En fin, la cosa despreciativa y de ataque contra los judíos estaba y se heredaba en la cultura y en el habla común, y ellos la ponen en este personaje, en este Gerontion, que es un tipo que nomás con decir eso lo hace sentir a uno muy, muy molesto, ¿sí? Pero abro un poco la discusión para ver qué piensan ustedes de este asunto del antisemitismo, que me parece capital, o si lo chuleamos y sigo adelante. Adelante, por favor. ¿Seguimos entonces? Pues si nadie habla, yo me atrevo. Dale, dale. Porque hay algo interesante, porque aquí el trasfondo un poco del poema, como tú dices, hay esta ligazón, digamos, con Wasteland, que era un poema sobre la guerra también, ¿no? Entonces aquí hay estos ecos de la guerra, o sea, tú fíjate que él menciona los lugares y las cosas que... Bruselas, o sea, Bruselas es los aliados de la Primera Guerra Mundial, considerada la principal víctima, digamos, de Alemania. Entonces, este judío viene de Bruselas, ¿no? O sea, y además, sí, viene de Bruselas, o sea, salió como tú dices, como un reptil de Bruselas, ¿no? Salió de los huevos de reptil. Y una cosa que sucedió en Versalles fue que y aquí interesante también pensar un poco la postura de Eliot ante el colonialismo, digamos, ¿no? Porque una de las cosas que sucede es que a Bélgica se le da, digamos, el mandato sobre las colonias alemanas en África, ¿no? Que era Ruanda y, bueno, no me acuerdo, Ruanda y otra colonia, y ellos son los que toman posesión. Y este judío es un judío que está ahí mirando, es el dueño de la casa, es como que va a tomar posesión otra vez de la casa, ¿no? Un poco da esta como imagen, ¿no? Porque está como ahí acechando. ¿A qué? A acechar a reclamar su propiedad, tal vez, no sé. Y echar al viejo a la calle, ¿no? Entonces hay como este tema de la guerra, creo que está en el trasfondo un poco, de cómo se repartieron el botín, ¿no? Digamos, y jodieron a Alemania y no sé qué, y claro, pues, con el aspecto antisemita, digamos, ¿no? Que después se vuelve, pues, central, ¿no? Para la Alemania. Entonces digo, no sé, quería comentar eso. ¿Alguien más quiere decir algo sobre el asunto del antisemitismo? Gerontion entonces empieza como a mirar eso que dicen que la vida le pasa a uno ante los ojos en un segundo, empieza a mirar un poco en su vida, a ver qué podría haber de rescatable o de significativo, ¿sí? Lo primero que ve, aquí les hago una pregunta a ver quién se gana una carita feliz, es que no tuvo nunca un comportamiento heroico.
Por eso dice, yo no fui nunca de las puertas calientes. ¿De qué está hablando ahí? No puede contestar Gabriel todavía. ¿Saben de qué está hablando? De la batalla de... Gabriel, diles. Termópilas. De las Termópilas. Acuérdense de Leónidas o Leonidas, ¿sí? Con 300 gatos derrotó a toda la armada persa. Hay una película preciosa de eso, que podría ser hecha incluso para teatro, ¿no? Es una cosa, uno ve los decorados y las escenografías, es todo hecho con papel. Divina es esa película, que creo que se llama 300. Muchos la vieron, ¿sí? Y salvó a toda Grecia, ese Leónidas y sus 300 espartanos. Entonces Gerontion dice, pues yo nunca estuve en la batalla de las Termópilas, es decir, no tengo esa justificación de haber sido heroico. Después dice, tampoco estuve blandiendo un machete, cutlass, ¿sí? Como los piratas, ¿sí? O sumido en el pantano hasta las rodillas, picado por las moscas. Nunca hice nada heroico, ¿sí? De modo que por ahí la cosa no puede ser. Después se va entonces a la marcha de la historia, que era el punto que tocaba Gabriel, ¿sí? Si me salto algo me dicen porque lo digo casi todo de memoria, ¿sí? Y dice una cosa que Gabriel tocó ahora, que es contrite corridors, ¿sí? Como corredores enredados o que lo engañan a uno, ¿sí? Está hablando exactamente del Tratado de Versalles. En el Tratado de Versalles, además, entre muchos despojos, a Alemania se le obliga a darle un corredor de tierra a Polonia. Corridors son esos que están ahí. Pero lo que está diciendo Gerontion con toda la mala leche es que no se apega a eso, a ningún nacionalismo. Está hablando de los bolcheviques, está hablando de los fascistas, está hablando de los nazis, está hablando de si haber hecho parte de la marcha de la historia, ¿sí? En partidos políticos y populistas, dijéramos, que prometían un mundo nuevo, ¿sí? Cuánto el socialismo acabó siendo también una gran desilusión. A ver si por ahí hubiera para él un chance de justificar la vida. En este momento, pues en estos momentos postrímeros, ¿sí? Y evidentemente dice, qué mentira, ¿no? En el mismo tono que lo está diciendo Gabriel, qué gran mentira es todo eso. Esas ideologías que nos iban a llevar a unos mundos mejores, pues no nos cumplieron. De modo que la cosa no es por ahí, pasada la guerra, lo que tenemos es más mentiras y más desilusión, y los poderosos son más poderosos y parecerían equivocarse mucho más, como vamos a ver ahora en The Hollow Man. Entonces este viejo de mala leche vuelve los ojos, ¿sí?, a lo otro que es favorito en Eliot, ¿sí?, que es el sentimiento religioso y la necesidad y la búsqueda de Dios. Pero no menciona a Dios que es el Cordero de Dios, sino menciona ¿qué animal? Póngase el volumen. Tigre. Un tigre que nos devora a todos. Sí. Y después habla de unos personajes que además los nombres son buenísimos. Hakagawa, Fräulein von Kub, la señora Twirskat o no sé qué. Y dice esa cosa tan bella, ¿sí?, que para ser dividido, para ser comido entre suspiros. ¿De qué parte de la misa está hablando? ¿Sí? De la comunión. ¿Sí? Pero después dice, veremos una señal, que es puro del texto bíblico, ¿sí? Would see a sign, ¿sí? Y dice, mentiras, tampoco hay nada. Este es un Eliot, ¿sí?, que le está dando duro a todo. Este viejo aquí le está pegando duro a todo. Esto es antes de The Wasteland. Eliot no está todavía, no es converso todavía. Después dice, the word within a word, unable to speak a word, ¿sí? La palabra, el verbo, ¿sí?, que no sirven para nada, que no puede decir una sola palabra, que es incapaz de salir de unas confusiones y de unas oscuridades que están ahí. O sea que por ahí tampoco es la cosa. No encuentra una justificación ni un alivio, ¿sí?, ni en los actos heroicos ni en el sentimiento religioso.
Por último, vuelve los ojos, ¿sí?, casi a lo que le queda, ¿sí?, que es la relación personal. Y lo que nos dice muy temprano en el poema es que ha perdido el gusto, el olfato, el tacto, ¿cuáles que son los otros? El oído y, bueno, los 5 sentidos, ¿sí? Y dice después, ¿para qué los necesitaría en el caso de un contacto más cercano contigo? ¿De quién está hablando Eliot ahí? Ha perdido la pasión también. Totalmente. ¿De quién está hablando? ¿A qué mujer le está diciendo eso? A Vivian Haywood, su esposa. ¿Sí? Se ve que se estuvieron años viviendo juntos ahí, ¿sí?, hasta que se les fue todo, lo perdieron todo, se les fue de las manos y de los dedos todo lo que pudieron tener de chiquitos cuando en el año 15 se casaron. Y dice una cosa tremenda, Gerontion, dice, ¿para qué conservamos? Since what is kept must be adulterated. Si lo que es conservado debe ser adulterado. En realidad está hablando del adulterio. Eso es de lo que está hablando Gerontion. De eso es de lo que está hablando Eliot en su relación. No solo ha perdido todo amor y todo afecto y toda proximidad, toda su pasión y todos sus sentidos respecto de Vivian y de la mujer y del matrimonio, ¿sí?, sino que tiene muy presente que en el año 15, estando recién casado con Vivian Haywood, se cruzaron en Londres con Bertrand Russell. Y Bertrand Russell se enteró de que estaban pasando a Fugias y les prestó un apartamento en Londres. Él a veces iba y se quedaba unos días y eventualmente empezó a ir más y a quedarse unas semanas y durante un año y medio le pusieron los cuernos a Eliot. Vivian y Bertrand Russell, que además parece que tenía mucho éxito con las mujeres, pero uno ve las fotos de Bertrand Russell y era un peticito así, ¿sí? Bueno, no se entiende nada. El todo es que esa herida sigue pues muy, muy abierta en el corazón de Eliot tantos años después. No hay una posibilidad de nada, ni en la marcha de la historia, ni en los actos heroicos, ni en la religión, ¿sí?, ni en el encuentro con las mujeres y el amor y la pasión. Este es de verdad un hombre anciano, muy, muy, muy derrotado. ¿De qué año es Adelante. Gerontion? ¿De qué año es Gerontion? Del año 20, puro después de Prufrock y antecitos de The Wasteland. ¿No les suena mucho a The Wasteland este tono de voz? ¿No es cierto que sí? Pero estaba muy joven para hacer estos poemas de ancianos. Sí, pero ese es el año en que lo hace, en el año 20. Nosotros habíamos hablado de 3 elementos en el lenguaje de Eliot. La alusión, que aquí está muy poco, lo de las Termópilas y otras cosas, es más bien una cosa velada y escondida a propósito, más que alusiva. Habíamos hablado del idioma coloquial, está es el idioma de este señor de mayor edad, y habíamos hablado, ¿sí?, de los momentos de entonación ya claramente lírica, ¿sí?, que no están, sino un momentico cuando dice gale against the wind, ¿sí? ¿Cómo se dice gale en español? Bueno, ¿Gaviota? La gaviota contra el viento, ¿sí?, en el Cabo de Hornos, ¿sí? Ahí hay un momentico de cierta emoción lírica que dice white feathers in the snow, ¿sí?, todo eso. Y termina con un final pues oscuro y triste y con una cosa de Eliot muy, muy típica, y es el giro al poema, ¿sí?, que al mismo tiempo sorprende al lector e invalida todo el poema. ¿Perdón? Lo que dice Carlos me llama la atención porque el poema, en la traducción que tengo yo aquí, que es la de Valverde, tiene un epígrafe de Shakespeare que dice: tú no tienes ni juventud ni vejez, sino como si fuera una siesta después de comer, soñando con las ambas dos cosas. sí. ¿No?
muy bonito, interesante. Ujú. Pero decía que al final el propio Eliot nos quita todo el piso, todo lo que yo he dicho, ¿sí? Y dice que es posible que todas esas personas sean solo pensamientos de un hombre viejo en un mes viejo, ¿sí? Como si ninguno hubiera existido. Lo dice además, ¿sí? Inquilinos de la casa, pensamientos de un cerebro seco en una estación seca, ¿sí? Tenants of the house, thoughts of a dry brain in a dry season. Porque era una siesta después de la comida. Después de la comida, como si se hubiera imaginado todo eso, con lo cual si hubiéramos empezado por ahí, yo les hubiera borrado todo este discurso que les eché, ¿sí? Porque puede que nada de eso haya ocurrido, que no existan, que no haya tal casa, ¿sí? De habitación, pues, o lo que sea, y que haya sucedido todo en esa siesta pasajera en la que uno no tiene la edad, ¿sí? Por eso está el epígrafe ahí que lo habíamos mencionado. Podríamos retomar también cuando de esa situación, digamos, del año 20, de la profunda depresión y la profunda tristeza con recién terminada la Primera Guerra Mundial, está presente en sus poemas, como ese viejo del que habla, pues es también su sociedad, ¿no? El momento de su sociedad, ¿no? Sin duda. Con referencia al epígrafe, porque lo busqué, es la obra Measure for Measure de Shakespeare, que es una obra que otra vez trata el tema de el matrimonio, o sea, un tipo que lo van a decapitar por haberse acostado con la que va a ser su esposa sin haber contraído nupcias, ¿no? Entonces, aunque no fue algo, fue voluntario, pero como lo hizo antes del matrimonio, entonces le va a cortar la cabeza. Pero lo interesante es que esto está tomado de el que habla es el duque Vicentio, el personaje, y lo que está diciendo es que la vida no vale la pena, básicamente. La vida no vale la pena vivirla porque el pobre y el rico es lo mismo, la vejez y la juventud, y de ahí lo de la vejez y la juventud, es lo mismo, termina en nada, es como una cosa muy pesimista, me recordó mucho otra vez a Schopenhauer, ¿no? Y como para volver otra vez a este tema de la negación del mundo, ¿no? De la idea de el mundo, ¿no? El vivir la vida y la vida natural no vale la pena, ¿sí? Básicamente. Entonces, esta actitud de la vejez, de la vida no vale vivirla, ¿no? Eso es lo que el epígrafe en realidad está apuntando, ¿no? Si lees el discurso pues, del personaje en Shakespeare. Y ya habíamos visto eso en La Tierra Baldía y después en los 4 cuartetos, ¿no? Cómo a través de la creación estética o artística, o cómo a través del desprendimiento total, de la humildad total, pudiéramos ascender unos segundos y librarnos del tiempo y del giro de la rueda del tiempo que acaba volviéndonos chicuca, ¿sí? Como le decía yo a Carmen hace unos años, cuando somos chiquitos y niños y jóvenes cumplimos añitos, pero a estas edades cumplimos añicos. Es tremendo, ¿no? Cómo el tiempo nos va, pues. En este sentimiento, entonces viene La Tierra Baldía, ¿sí? Y después viene The Hollow Man. The Hollow Man es uno de los, yo creo que el poema más famoso de Eliot, probablemente, ¿sí? O tan famoso como los otros 3 poemas que hemos llamado mayores o extensos. ¿Quiénes son estos tipos? ¿Quiénes son estos hombres huecos? ¿Quiénes son estos hombres rellenos? Ustedes recordarán, y a eso van los 2 epígrafes, Apocalypse Now, ¿se acuerdan de la película de Ford Coppola? Apocalypse Now. ¿La tienen presente? Apocalipsis Now es una de las últimas. Claro, es la guerra del Vietnam y es Conrad. Exactamente.
Y el actor central es Marlon Brando. tu papá Marlon Brando, exactamente. ¿Sí? Y se llama Colonel Kurtz. Pero Kurtz en realidad es un personaje de la novela que dio origen al guión y a la película que se llama ¿cómo? El corazón de las tinieblas, dice Hernán. Exactamente, The Heart of Darkness, de Joseph Conrad. Y es un señor como expedicionario, yo no sé si está buscando alguna riqueza en el caucho o algún mineral, pero se larga a subir por el río Congo, ¿sí? Y se pierde y cuando van a ver se ha vuelto lo que se volvió el coronel Kurtz en Vietnam o en Camboya, porque allá ocurre esto en Camboya. Y es que se vuelve una especie de dios y de señor de los nativos, ¿sí? Y es un tipo tiránico, loco, demente, ¿sí? Y en algún momento al regreso, cuando ya logran sacarlo de allá, se muere en el camino. Por eso el Un primer... detalle, un detalle, ¿Sí? Gonzalo. Dale, Esto es en África, es en el Congo. en el Congo, sí. Esta historia es en África, sí. En la historia original, ¿sí? El Peregrino Ediciones, si me permiten la cuña, acaba de sacar el año pasado una traducción muy, digamos, en nuestro idioma, muy colombiana, no española, del libro, y ellos traducen es el corazón de la oscuridad. Sí. Cambian esa lógica del corazón de las tinieblas, está lleno de notas. Es una traducción que hizo un hijo de Fernando Botero, que es Ah, ya ves. un joven pues que ya es un literato y experto traductor y es un bello libro, se consigue por ahí, Sí. valdría la pena. El título con que lo conocimos siempre en español, esa novela de Conrad, era El corazón de las tinieblas, ¿sí? Que me parecía muy bello. Pues ahí está el personaje de Kurtz, que en la película de Ford Coppola se vuelve, pues, ese coronel que la hacía, mandan a por él y a quebrarlo, pues, porque está hecho un loco allá adentro en Camboya, ¿sí? El epígrafe dice, Mr. Kurtz, he dead, ¿sí? En un inglés, pues, de los nativos allá de esa selva, ¿sí? El señor Kurtz ha muerto, porque en la novela de Conrad muere cuando pues va camino de volver a la ciudad y a la civilización. Y hay otro epígrafe al lado, ya vamos a oír el poema, este poema, este es lo que yo más quiero, pero hay otro que dice, A penny for the old guy. Eso tiene origen en unas persecuciones de los protestantes a los católicos en la Irlanda de 1600. Y un cuate que se llamaba Guy Fawkes da con un polvorín, con una cantidad, ¿sí? Como de pólvora en unos barriles, y logra meterse y la va a prender para volar todo lo que está arriba, que es como el parlamento o los sacerdotes o no sé qué, ¿sí? Y por unos segundos lo pillan y lo matan y no vuela pues la mitad de Dublín o de lo que sea. Ese tipo se llamaba Guy Fawkes, por eso dice A penny for old guy. En adelante y hasta el presente tengo entendido, se hace un muñequito, ¿cómo se llama? Un títere que se llena de acerrín o de paja, ¿sí? Y que los niños usan para pedir regalos y todo, y que recuerda el triunfo de los protestantes sobre los católicos. Ese es el origen de ese epígrafe y del de Kurtz, ¿sí? Que ya está muerto. Habiendo dicho esto, vamos a entrarnos en esta cosa estremecedora. Este es más cortico, entonces después lo leemos en español. Vamos con el segundo corte, por favor, Camila y Angélica.
Bueno, ahí están los hombres huecos. Qué cosa tan desoladora y tan miedosa. Lo leo en español, ¿verdad? ¿Sí? ¿Lo leo todo en español? Sí, por favor. Va. Somos los hombres huecos, somos los hombres rellenos, apoyados uno en el otro, la mollera llena de paja. Ay, nuestras voces resecas, cuando susurramos juntos, son tranquilas y sin significado, como viento en hierba seca o patas de rata sobre el cristal roto en la bodega seca de nuestras provisiones. Figuras sin forma, sombras sin color, fuerza paralizada, gestos sin movimiento. Los que se han cruzado con los ojos derechos al otro reino de la muerte nos recuerdan, si es que nos recuerdan, no como perdidas almas violentas, sino solo como los hombres huecos, los hombres rellenados. Ojos que no me atrevo a encontrar en sueños en el reino de sueño de la muerte, esos ojos no aparecen. Ahí los ojos son la luz del sol en la columna rota, ahí hay un árbol meciéndose y las voces son en el canto del viento más lejanas y más solemnes que una estrella que se apaga, under the twinkle of a fading star. No me acerque yo nunca en el reino del sueño de la muerte, revístame yo también de tan deliberados disfraces, pelaje de rata, piel de cuervo, palos cruzados en un campo, comportándome igual que el viento, sin acercarme más. No es encuentro final en el reino crepuscular. Esta es la tierra muerta. Esta es tierra de cactus. Aquí se elevan las imágenes de piedra. Aquí reciben la súplica de la mano de un muerto bajo el titilar de una estrella que se apaga. Así es en el otro reino de la muerte, despertar solo a la hora en que temblamos de ternura. Labios que querrían besar forman oraciones a una piedra rota. Los ojos no están aquí. No hay ojos aquí, en este valle de estrellas que mueren, en este valle hueco, la quijada rota de nuestros reinos perdidos. ¡Qué verso, qué hallazgo! The broken jaw of our lost kingdoms. La quijada rota de nuestros reinos perdidos. En este, el último de los lugares de encuentro. Vamos a tientas juntos y evitamos hablar, reunidos en esta playa del río hinchado, sin vista, a no ser que aparezcan los ojos como la estrella perpetua, la rosa multifoliada del crepuscular reino de la muerte, la esperanza solamente de hombres vacíos. Al corro del higo chumbo, al higo chumbo, al higo chumbo, al corro del higo chumbo, a las 5 de la mañana. Entre la idea y la realidad, entre el movimiento y el acto, cae la sombra. Porque tuyo es el reino, Señor. Entre la concepción y la creación, entre la emoción y la respuesta, cae la sombra. La vida es muy larga, entre el deseo y el espasmo, entre la potencia y la existencia, entre la esencia y el deseo, cae la sombra, porque tuyo es el reino, Señor, porque tuyo es el reino, porque tuya es la vida, porque tuyo es el... Así es como acaba el mundo, así es como acaba el mundo. Así es como acaba el mundo, no con un estallido, sino con un querido. Ahí está The Hollow Man. En la película de Francis Ford Coppola, para que no haya duda, al final, cuando el coronel que mandan a matar a este general sublevado y enloquecido, en las últimas escenas, unas escenas como en ámbar, en claroscuro, con Marlon Brando muy calvo echándose agua así, han de creer ustedes que coge un libro de Eliot y lee The Hollow Man en la película y la lee toda, como acabo de hacer yo. Esa ronda infantil, here we go around the prickly pear, prickly pear, prickly pear, here we go around the prickly pear at 5 o'clock in the morning. 5 o'clock además debe ser una de las horas canónicas, una cosa muy importante. Cuando he pensado en este poema que me ha acompañado toda la vida, en estos hombres que tienen la cabeza hueca o por lo menos solo rellena de paja, los imagino como en esa margen del río, ampulosa, dilatada, sin ojos, ciegos, los imagino como en chores, en bermudas,
así, ¿no? Como si la maldad, la insania, la besania de los hombres que han hecho la guerra y que han hecho y han llevado tanto dolor, ¿sí? Acabara produciendo unos hombres que son unos niños descerebrados, tontos. Los imagino como en un cuarto de niños jugando a meterse a una cuna en pañales, ¿sí? Y totalmente separados de la realidad. Fíjense que son incapaces de mirar los ojos rectos de los que sí tienen fe, que son incapaces de ir a través de los ojos de los que miran con fe y a la cara, ¿sí? Al reino de las sombras, al otro reino de las tinieblas, ¿sí? Así siempre los he imaginado. Y esa lectura de Marlon Brando, en la persona pues de un general enloquecido, me ha confirmado siempre eso. Pero bueno, los dejo hablar ustedes un poco. ¿Qué opinan del poema? A mí me impresiona, Gonzalo, es como una mezcla de musicalidad, porque este sí lo tiene, pero también de un nadaísmo, de una negación, Nihilismo, ¿no? de Sí. un nihilismo absoluto, antes de Muy Beckett, bien. de Céline, de Artaud, Sí. de Rimbaud, de Cioran, antes de ellos, pero a la vez muy musical, ¿no? Entre la idea y la realidad, entre el movimiento y el acto, cae la sombra. Eso es de una Y belleza. va repitiendo, cae la sombra como un ritmo musical. Muy bello. Y la respuesta de la pura liturgia de la misa, ¿no? For thine is the kingdom, for thine is the kingdom. ¿Sí? Una cosa tremenda. Dicen muchos, ahora que Carlos apuntaba lo de la musicalidad, que este es el poema más logrado de Eliot en términos de la forma, el más redondo. ¿Sí? ¿Qué más tienen? ¿Qué más piensan de The Hollow Men, los hombres huecos? Gonzalo, esa frase que dice shape without form ¿Sí? and shape without what? Que no sé, ¿cómo así shape without form? O sea, ¿a qué se refiere? ¿Es como algo como fantasmagórico o A ver, lo voy a buscar en inglés. Pero, upa, está ahí nomás, creo, de primero, en la segunda es estrofa? que lo quería leer en inglés, estaba viendo en qué página está, la 87. Yo me pregunto si no prefigura un poco la idea de la sombra, ¿no? Que es la Sí. muerte, digamos, que cae. Entonces esta idea de, porque él dice shade without color también, ¿no? En Shape composición. without Shape es Without figura, form, shade without color. figura sin forma, Eso. ¿sí? Sombra sin color, fuerza paralizada, son, ¿cómo es eso? Oximorones, ¿cómo es que se dice? Bueno, son cosas tan claramente opuestas unas de las otras, ¿sí? Que solo apuntan a la disolución, sí, a la disolución de todo. Estaba leyendo en estos días como que el más, ¿ah? como el más allá también, como Puede ser, ¿sí? Contornos sin forma porque están llenos de paja. ¿Sí? Gesture without motion, ¿sí? Unas voces que cuando se juntan y se inclinan y pegan las cabecitas, no dicen nada, nada, su voz es insignificante, no dice nada, sus palabras ya no pueden decir nada, son como vientos sobre maleza seca, ¿sí? Son ¿sí? Figuras sin forma. Una cosa muy, muy tremenda. Ah, estaba pensando que decía Chesterton, yo creo que en Labios del Padre Brown. ¿Ustedes han leído esas aventuras del Padre Brown, que es un detective, un curita? Ah, eso es de una gracia y de una belleza. Dice que a nada le tememos más que a una gran masa en la cual no hay un centro, que esa es la perspectiva aterradora del ateísmo. Qué bonito, ¿no? Por eso es tan aterrador el ateísmo. Nos hace pensar en una gran masa en la que no hay un centro. ¿Sí? Me parece que eso va por ahí, pero esto es como como la degradación de todo, Camila, yo diría que es eso.
The Hollow Man. Y aquí ¿No va- se acuerdan de Marlon Brando leyendo el poema en Apocalipsis Now? Bueno, en una de estas lo buscan, que debe estar en YouTube, muy fácil de encontrar. Es como fantasmal, ¿no? Yo prefiero leerlo en español. Sí. Yo prefiero leerlo en español porque mi inglés es con acento victoriano, pero de San Victorino, no de la Reina Victoria. Contornos sin forma, contornos sin forma, sombras sin color, paralizada fuerza, ademán inmóvil. Aquellos que han cruzado con los ojos fijos al otro reino de la muerte. Nos recuerdan, si acaso, no como almas perdidas y violentas, sino tan solo como hombres huecos, hombres rellenos de aserrín. Uy, tremendo, ¿no? Esos que han cruzado al otro reino de la muerte con los ojos fijos son los que de verdad son sinceros y tienen fe y van en busca del más allá, del encuentro con Dios. Ellos no tienen eso, no tienen ni siquiera la rosa del perdón divino, es una rosa multifoliada. Y lo que ven son unas estrellas lejanas. ¿Qué estrella es esa de la que se habla ahí? La estrella de Belén. No la tienen. ¿Saben qué sí tienen? Piedras, monumentos, pirámides, columnas. Todas las cosas vacuas y vanas que hacemos aquí en la tierra, ¿sí? Para, no sé, engrandecernos o obtener la ilusión de que de alguna forma podemos ser inmortales. Por eso habla ahí de unos reflejos de la luz en las columnas, ¿no? Hay un gesto de un anciano, ¿sí? Under the twinkle of a fading star, tipo suplicante, diciendo, denme algo ya al final. Ahí están esos tipos cantando esa ronda infantil, nuevamente una ronda infantil usada por Eliot de una forma tremenda y escalofriante. Ahí están dando vueltas en la esquina ampulosa de ese río oscuro, ¿sí? Ciegos, con voces que no significan nada, con cuerpos que ya no tienen forma ni figura. Es una visión terrible de la humanidad y del descreimiento y de la pérdida de toda espiritualidad. En cierta forma, esta es la última vez que ellos ganan en la poesía de Eliot. De ahí en adelante, Eliot, ya con verso y todo eso, ganan los anglicanos o los hombres espirituales o ganan aquellos que tienen la posibilidad de pensar en el más allá y que en todo caso en el más acá tienen un edificio moral, tienen unos principios que permiten pensar que podemos dejar de tratarnos como animales y acabar siendo estos hombres de paja, ¿no? Yo creo que es casi la última vez que ganan los malos y en adelante ganan los buenos. Aquí vamos a ver entonces un ejemplo de eso en el tercer corte. Este es un poema muy largo, vamos a ver solo 2 o 3 minutos. La primera parte de Miércoles de Ceniza, ¿sí? Y desde lo formal se ha dicho que The Hollow Man es el poema más logrado, ¿sí? Fíjense qué arbitrario que es Eliot, cómo repite 3 veces la misma cosa. This is how the world ends, this is how the world ends, this is how the world ends, not with a bang, but a whimper, ¿sí? Era una cosa muy, muy personal de él, esas formas de conseguir lo rítmico, ya en el plano formal. Aquí otra vez hay este juego con la sexualidad, o sea, que estaba prefigurado también en el poema anterior con la idea de la pasión. Sí. Por supuesto, la pasión recuerda la pasión sexual, pero la pasión de Cristo. De Cristo. La dualidad sí. De la pasión que es espiritual, no sé qué, y la pasión. Y aquí el poema está, o sea, el poema es ir de lo sexual a esta cosa espiritual en la muerte, ¿no? Esta especie de espiritualidad. Incluso en las imágenes, por ejemplo, de la mirada recta versus contra la mirada que es de soslayo, que no se atreve a mirar a los ojos, ¿no? En este mundo de sueños, ¿no? Él dice, eyes I dare not meet in dreams. Y él ha hablado de Death Dreams Kingdom, ¿no? O sea, estamos hablando de los que pasaron por la muerte con la mirada derecha y los que no, porque, ¿por qué? Porque tienen vergüenza. ¿Y por qué vergüenza? Porque
follaron. Pero, sí. Entonces, es un poco también, y aquí estas transformaciones, porque la paja, por ejemplo, straw es una palabra que en el lenguaje vulgar de la lengua, por ejemplo, hay un diccionario de la lengua vulgar, que fue primera edición en 1800 o 1700, y donde aparece straw como una palabra para referirse a una mujer fácil, por ejemplo, ¿no? Sí. La mujer que está en la paja, pues, está lista, que no te va a poner resistencia y que está lista. Y también para referirse al órgano sexual masculino, ¿no? La paja. Y es interesante que estas transmutaciones, es un poema muy perfecto porque hay una transmutación que llega, o sea, es como si el poema estuviera encaminado hacia la sección 5 y en la sección 5 se junta todo, ¿no? Porque empieza con esta imagen del prickly pear, o sea, el cactus, él ya había traído a colación el cactus, la imagen del cactus, pero se vuelve el prickly pear, que es el nopal, pues, que por supuesto prick es otra palabra para el órgano sexual masculino, ¿no? Y esta ronda que se ha vuelto entonces una ronda sexual, ¿no? Porque, por ejemplo, entre la idea y la realidad, eso es un poco esotérico, digamos, ¿no? Pero ya cuando empieza a hablar de entre el motion y el acto, ¿no? ¿Qué acto? El De pronto espasmo. es el acto sexual, ¿no? Sí. Porque después habla la concepción, que eso por supuesto es la concepción, el feto, pues, ¿no? Entre el feto y la creación y haber nacido, ¿no? Entre la emoción y responder, y después ya claramente, entre el deseo y el espasmo sexual, ¿no? Entre la potencia y entonces, ¿qué cae? Cae la sombra, y además con esta palabra, falls the shadow, ¿no? O sea, recordando, empezamos con un prickly pear, que es una fruta, digamos, también se puede ver, recordando la caída, the fall, ¿no? O sea, el pecado original, en cierto modo, ¿no? La caída, y contrapuesto, volver esta ronda infantil, volverla en esta ronda de estos que han perdido la inocencia, digamos, ¿no? Porque pecaron, ¿no? Pecaron sexualmente, ¿no? Obviamente. Entonces, este juego, ¿no? De trastocar la pasión sexual a través de la renuncia en la verdadera pasión, digamos, que sería la pasión religiosa espiritual, ¿no? El amor en Cristo y en Dios, pues, me imagino, ¿no? Está muy presente, creo, en este... Qué bonito eso, ¿no? Los que pueden pasar al reino de la muerte o de las sombras mirando de frente son los justos, ¿sí? Que se así que es doctrinaria y católica hasta los tuetas, ¿no? Los que miran de soslayo y aviesamente son los pecadores. ¿Iba a decir algo, Claudine? Pon tu micrófono, muchacho. Eso. No, ahora no iba a decir nada, pero después continúo, después les digo. Dale. No, era la anotación del poema, de la última frase del poema que vimos, sí. Que me pareció pues lo más desgarrador, casi que yo tengo una traducción, yo lo había leído en 1989, el libro, y pues cuando me convidaron aquí a oírte, pues lo volví a releer, no lo recordaba casi nada, pero esa última frase que dice, no con una explosión, sino con un lamento, es de la traducción que yo tengo. A mí eso me dejó pues como abatida, ¿no? Porque uno siempre tiene como una idea como muy romántica de cuando alguien se va, cuando alguien muere, y esa cuestión de irse con un lamento a mí me dio, pues casi se me escurren las lágrimas, porque siempre lo he pensado para mí y para los otros, como que en ese momento final te tiene que llegar como un rayo que te ilumine, ¿no? Y entonces él lo muestra de otra manera y por eso, no sé, me conmovió tanto. Eso era lo que... Más bonito tu versión, mucho más bonita, lamento. Sí, te además gusta. Se evita cierta cacofonía porque decía con un estallido, aquí no dice, con un estallido, sino con un quejido, que no con una es cacofónico, molesta eso en español. Sí, más lindo como lo muy, leíste muy tú. interesante.
este tema de la traducción que trae Claudine, porque realmente no con un estallido, Mucho más sino con un bonita la versión de quejido, Claudine. es distinto a lo que estás diciendo tú. O sea, Claro. Sí, no con una explosión, sino con un No, lamento. Es una sino con un traducción lamento mucho más bonito. de Harold Alvarado Tenorio. Es la que yo tengo, esta Más vieja bonita, edición. mucho más. ¿Quién traduce ahí? Harold Alvarado Tenorio. Ah, pero Harold dice con un lamento. Pues ¿Sí? esa es la traducción de él, sí, la traduce así. No Sí, con una explosión. mucho más bonita la de Harold que la de José María Valverde. Bueno, yo no sé si yo leí esa, pero además evita la cacofonía de exacto, estallido sí. con quejido, que es Y tonta. cuando Es tú la mejor una leíste, explosión y yo un quedé lamento. como, ajá. Claro, Sí. quedaste pensativa. Entre otras cosas, la explosión hace referencia a Guy Fawkes, ¿sí? Que casi se hubiera volado en ese polvorín y hubieran ganado los católicos, ¿sí? O a Mr. Kurtz, que yo creo que le pegan un pistoletazo y lo matan. Mr. Kurtz, que había ido allá a jugar a ser el dios de unos nativos Congo arriba, ¿sí? Entonces también está dicha por eso, pero mucho más linda tu traducción. Y de la versión de Gabriel, quedo muy conmovido con esos ojos que pueden mirar de frente contra los que miran aviesamente. Fíjate cómo este cuate Eliot aguanta mucha cosa, no tantos años después. Y estoy empezando a entender yo mismo por qué se dice que es el poema más logrado, un poco en atención a lo que decía Carlos, ¿sí? Es muy redondo y en cantidad de material, pues mucho más corto que los otros 3 poemas largos, ¿cierto? Sí, De sí. todas maneras, la obra poética de Eliot cabe en 60 o 70 páginas. Por el amor de Dios, el Ulises tiene 700 y narra un día. El Ulises de Joyce, ¿se acuerdan? Sí. Bueno, yo creo que aquí, entonces, como decía, van a empezar más a ganar los buenos, ¿sí? Y vamos a oír entonces el primer gran poema de Eliot después de la conversión. No nos vamos a mandar todo el poema porque es muy largo y yo no quiero despedirme sin que oigamos a mi mula, que le tengo mucho, mucho cariño por el emperador Adriano, por Lord Byron, bueno, miles de cosas que unen eso, por el Dante. Entonces vamos a oír el tercer corte, pero solo la primera parte. Por favor, Camila y Angélica. Ash Wednesday, miércoles de ceniza, primer poema mayor después de la conversión a la Iglesia de Inglaterra. Because I do not hope to turn again, because I do not hope, because I do not hope to turn, desiring this man's gift and that man's scope, I no longer strive towards such things. Why should the aged eagle stretch its wings? Why should I mourn the vanished power of the usual rain? Because I do not hope to know again the infirm glory of the positive hour. Because I do not think, because I know I shall not know the one veritable transitory power. Because I cannot drink there where trees flower and springs flow, for there is nothing again. Because I know that time is always time and place is always an only place, and what is actual only for one time and only for one place. I rejoice that things are as they are, and I renounce the blessed face, and renounce the voice, because I cannot hope to turn again. Consequently, I rejoice, having to construct something upon which to rejoice. And pray to God to have mercy upon us, and I pray that I may forget these matters that with myself I too much discuss, too much explain, because I do not hope to turn again. Let these words answer for what is done, not to be done again. May the judgment not be too heavy upon us.
Because these wings are no longer wings to fly, but merely vans to beat the air which is now thoroughly small and dry, smaller and drier than the will. Teach us to care and not to care. Teach us to sit still. Pray for us sinners now and at the hour of our death. Pray for us now and at the hour of our death. ¿Qué tal? Ah? Una tonalidad. And I rejoice, está cantando ya. Pleno de espiritualidad, pleno de tranquilidad, pleno de un centro espiritual. Sí, este es un poema tremendamente religioso. Y por primera vez no está sometido o esclavizado por el tiempo que gira en círculos, repitiendo incansablemente, siglo tras siglo, el proceso de nacer, degradarse y morirse. Él no está girando en círculos. Eliot está subiendo por una escalera en espiral que no tiene regreso, por una torre, por un campanario. Pero además uno en 1930 darse el lujo de empezar un poema diciendo because I do not hope to turn again, because I do not hope, because I do not hope to turn. Si eso no es oír el idioma, ¿sí? Sí, todo el mundo lo hubiera señalado. ¿Cómo repite la misma vaina 3 veces? Ya en el poema anterior habías dicho, this is how the world ends, this is how the world ends, this is how the world ends, not with a bang, but a whimper. ¿Sí? Es el dominio total, la madurez total de un hombre de conocimiento, ¿sí? De toda su tradición y como diría Neruda, de sus plenos poderes. ¿Sí? Qué cosa tan bella, ¿no? No puedo regresar, esta escalera ya no me deja regresar. ¿Para qué debería la anciana águila extender las alas? Esa es una imagen de una gran belleza. ¿Sí? El águila es el rey o la reina, el rey de las aves. Él era el rey de los poetas del mundo entero, era el poeta más grande y más famoso. Dice, pero si yo sé el valor transitorio de todo, el valor de la lluvia, ¿sí? Pero ya no puedo volver a eso, yo estoy más allá de eso. Pero después dice, ¿para qué debería el águila desplegar sus alas? ¿Sí? Qué cosa tan bella, ¿no? ¿Sí? Y alas que ya no son sino como abanicos, dice después al final. Y después dice, yo ya no puedo beber en el jardín de las musas, dice eso tan lindo, no puedo beber donde corre la quebrada, ¿sí? Y donde, bueno, otras cosas, y las flores y los árboles retoñan. Entonces, este es un tipo ya por encima de todo, ¿sí? En esta temperamento está Eliot antes de escribir los 4 cuartetos. Los 4 cuartetos iban a empezar, ¿sí? Este poema es del año 30, él iba a empezar a escribir los 4 cuartetos en el 35. En el 39 Vivian se va al manicomio y no vuelve a salir nunca más, hasta que Eliot se casa. Aquí Eliot entra de lleno, entonces, ¿sí? En la paz, en el equilibrio, en una cosa espiritual, y haciendo el esfuerzo tremendo de decir, yo me tengo que desprender de todo. Eliot se tenía que desprender de varias cosas. La primera era su jerarquía social, ¿sí? Eliot habla con mucho desprecio, no ya de los judíos, de los polacos, de los griegos, ¿sí? Siempre en sus personajes se hacen eco de esas cosas, ¿sí? Eliot ya era un tipo aceptado, como decía un ensayista de la época, ¿sí? In the high tables, en las altas mesas de la realeza y de la upper class británica. ¿Sí? Tipo, vestido de esa manera, con esas manos, con esa dicción, se da cuenta, lo primero que hay que dejar atrás es esta tontería de los rangos y de las clases sociales. Y lo segundo, esta tontería del intelecto y de la creación literaria. Ese hombre que está en ese trabajo, en ese trance de desprenderse de todo y ir hacia arriba en ascenso, ¿sí? Es el que después va a escribir los 4 cuartetos, que ya son un poema directamente religioso, ¿sí? Místico, como vimos antes. Pero yo no sé si es la música que acompaña el poema o la lectura de Jeremy Irons, pero I rejoice, dice, I rejoice that things are the way they are, ¿sí? Me regocijo que las cosas sean como sean. Y después vuelve un momento a la vaina budista cuando dice, teach us to care and not to care.
Ay, qué cosa, enséñanos a importar, a que nos importen las cosas y a que no nos importen las cosas, como el justo medio típico de la cosa hinduista. Eso también es de una belleza. Y después la frase tremenda, teach us to sit still. Enséñanos a sentarnos quieticos y a esperar a que venga Dios a llenarnos. Este poema es mucho más largo, esta es una de 5 o 6 partes, pero esto da noticia como de el sentimiento, el temperamento de él en ese momento. Miren qué lejos está este hombre que renuncia a la belleza y al poder de su intelecto y al poder creativo de sus palabras y a su fama. Miren qué lejos está del señor Prufrock. Miren qué lejos está de ciertas voces de la calle de la tierra baldía. Este es un tipo ya llegando a los 50 años largos que está en otra cosa. En últimas, Eliot es como un monje, Eliot es un gran poeta religioso y místico, ¿sí? Que pasa evidentemente por cada uno de los detalles que nos envilecen, que nos avergüenzan, ¿sí? Como especie. Pero yo no sé si sea la lectura de Jeremy Irons, pero I rejoice that things are the way they are, ¿sí? Y se llena así después el poema se alarga muchísimo, empieza con señora sentada entre los leopardos blancos, en unas alusiones bíblicas y religiosas y la cosa litúrgica, ¿sí? No podíamos irnos sin haber visto un momento del Eliot poeta ya con verso, para que ustedes sintieran un tono muy distinto. Ustedes han oído a Eliot hablar en todos los tonos posibles, ¿sí? Lo metafísico, lo vulgar, lo alusivo, ¿sí? Lo sensualista, lo erótico, incluso con vergüenza y con tapujos, de todas las maneras. Este empieza a ser el Eliot espiritual, ese es el rasgo de su temperamento. El Eliot que ha llegado a puerto y empieza a tranquilizarse y a llenarse de paz por primera vez. Ya Vivian se irá, Eliot está unos años solo viviendo con su amigo que les dije, Jane Hayward, y después conoce a Valerie Fletcher que lo coge y lo apachurra y le da un poco de paz, y Eliot vive 7 u 8 años tranquilo. Pero pues ese era el tono de felicidad. Eliot va en el año 30 o algo así, vuelve a Estados Unidos y da un año de clases en Harvard. Un año. Yo contaba esto en una de las primeras sesiones. Y estando ahí, el poeta Alfredo Campos Zamorano, amigo que fue queridísimo de mi papá y nuestro, ¿sí? Lo vio y lo oyó. Eso es muy emocionante. No sé si fue ahí o en Colombia después, pero lo que quería decir es que Eliot estuvo como un año yendo. Y antes de empezar la clase, que creo que era a las 8 de la mañana, Eliot iba a misa todos los días. Y muchas veces era el único que había en la iglesia, en el servicio religioso. Ese es Eliot. En últimas, este tremendo artista de las palabras, este tipo que logró recoger con la expresión poética que hemos analizado el sentimiento de desconcierto, de caos, de derrota de la especie humana que viene después de una guerra. El tremendo artista de las palabras ante quien el mundo entero se arrodilló. ¿Sí? Lean los ensayos de Octavio Paz sobre Eliot y lo que significó en la poesía nuestra en Latinoamérica. Eso es impresionante. Bueno, ese tipo en últimas no quería sino un poco del consuelo de Dios. Eso era él. De pronto muy propio de la Nueva Inglaterra, ¿no? Y de esos puritanos. Se me ocurre pensar. Bueno, un poco fuera de esa liga está el último poema con que nos vamos a despedir, que se llama Animula, o Pequeña Alma, ¿sí? Yo lo adoro, ese poema. Primero porque eso viene del emperador Adriano, y saben que estoy leyendo a Marguerite Yourcenar, no a Adriano, pero sí a Marguerite Yourcenar. Adriano hace una cosa muy, muy bella, que es como una carta, ¿sí? O una admonición a su propia alma cuando él está muriendo, ¿sí? Que se llama Animula, Badula, no sé qué. Después eso se volvió uno de esos tópicos de la cultura y lo cita todo el mundo. Pero de ahí evidentemente le viene a Eliot. Pero también le viene de esto que anoté, y es
de, no sé si es de la Divina Comedia o de la Vita Nuova del Dante, pronto Gabriel me ayuda, ¿sí? Este es un poema sobre el alma, tal como brota de las manos de Dios. Y a mí me conmueve mucho, ¿sí? Porque toda la vida seguimos siendo esa pequeña alma que está pendiente del sol, del mar, de los besos, de los dulces, de las caricias, que se vuelve así alborozada a todo lo que es alegría, ilusión y juego, ¿sí? Que se queda mirando horas el árbol de Navidad. Y hay una frase sobre el árbol de Navidad que es una de esas cosas de una belleza intemporal, ¿sí? Pues eso viene del Dante, ¿sí? Miren lo que decía el Dante. Yo creo que, que sí es en la Comedia que lo decía, pero ese es como el epígrafe del poema. Y dice, voy a traducir del inglés: de las manos de aquel que la ama, incluso antes de que ella sea, allí brota como una pequeña niña que juega, llorando y riéndose, el alma simple, que sabe que todo, que nada es viniendo de las manos del Creador, ¿sí? O que viniendo de las manos del Creador, ella se volvería a todo eso que le encanta, que le da ilusión. El alma humana, ese es el asunto del último poema que oiremos en este viaje, y ya entramos a analizarlo parte por parte. Vamos con el último corte que se llama Animula, leído por Jeremy Irons. Issues from the hand of God, the simple soul, to a flat world of changing lights and noise, to light, dark, dry or damp, chilly or warm, moving between the legs of tables and of chairs, rising or falling, grasping at kisses and toys, advancing boldly, sudden to take alarm, retreating to the corner of arm and knee, eager to be reassured, taking pleasure in the fragrant brilliance of the Christmas tree, pleasure in the wind, the sunlight and the sea, studies the sunlit pattern on the floor and running stags around a silver tray, confounds the actual and the fanciful, content with playing cards and kings and queens, what the fairies do and what the servants say. The heavy burden of the growing soul perplexes and offends more day by day, week by week, offends and perplexes more with the imperatives of is and seems and may not, desire and control. The pain of living and the drug of dreams curl up the small soul in the window seat behind the Encyclopedia Britannica. Issues from the hand of time, the simple soul, irresolute and selfish, misshapen, lame, unable to fare forward or retreat, fearing the warm reality, the offered good, denying the importunity of the blood, shadow of its own shadows, spectre in its own gloom, leaving disordered papers in a dusty room, living first in the silence, after the viaticum. Pray for Gutierrez, avid of speed and power, for Boudin, blown to pieces, for this one who made a great fortune, and that one who went his own way. Pray for Florette, by the boarhound slain between the yew trees. Pray for us now, and at the hour of our birth. En el poema pasado, Eliot pedía a Dios que rezaran por nosotros, ¿sí? A la hora de nuestra muerte. Dice eso tan lindo de "May the judgment not be too heavy upon us", ¿sí? Que el juicio no sea muy severo sobre nosotros. Aquí, hablando del alma que nace, dice, ruega por nosotros en el momento de nuestro nacimiento. Sale de la mano de Dios el alma sencilla. Eso es del Dante Alighieri,
tal cual, está entre comillas, a un mundo chato, plano, de luces cambiantes y ruido, a la luz, lo oscuro, seco, húmedo, helado o cálido, moviéndose entre las patas de mesas y sillas, ascendiendo o cayendo, agarrándose a besos y juguetes, avanzando audazmente o súbitamente alarmándose, retirándose al rincón de brazo y rodilla. ¿Ah? Esto de acá y acá, el alma se mete ahí asustada, ansiosa de ser calmada, complaciéndose en el fragante brillo del árbol de Navidad, ¿sí? Taking pleasure in the fragrant brilliance of the Christmas tree. Ese verso, pucha, eso viene de Shakespeare, esa sonoridad. Complacida en el viento, la luz del sol y el mar, estudia el soleado dibujo del suelo y corriendo permanece en torno a una borla plateada. Confunde lo real y lo imaginario, satisfecha con los naipes y los reyes y reinas, con lo que hacen las hadas y lo que dicen los sirvientes. La pesada carga del alma floreciente desconcierta y molesta más día a día, semana a semana, molesta y desconcierta más con los imperativos de así parece y del se puede y no se puede, deseo y control. El dolor de vivir y la droga de los sueños, the pain of living and the drug of dreams. Eso es también de una gran belleza. Acurrucan a la pequeña alma en el asiento de la ventana de atrás, detrás de la enciclopedia británica. ¿Sí? Hay algo más pequeño burgués que ese sillón, la mantica, la enciclopedia y el alma ya metida detrás de eso. Sale de la mano del tiempo el alma sencilla, irresoluta, egoísta, deforme, lisiada, incapaz de ir hacia adelante o de retroceder, temerosa de la cálida realidad del bien ofrecido, negando la inoportunidad de la mancha, ese es el pecado original, sombra de su propia sombra, espectro de su propia penumbra, dejando papeles desordenados en una polvorienta habitación, leaving disordered papers in a dusty room. Qué bonito eso, ¿no? Después me perdí, dejando papeles desordenados en una polvorienta habitación, viviendo después en silencio, living first in silence after the viaticum. ¿Saben qué es el viático? El viático en la Iglesia Católica se da con los santos óleos, ¿sí? Son todas las previsiones que se hacen para el viaje de la muerte. Los santos óleos, el viático, ¿sí? Por eso se habla del viático para viajes después en el mundo moderno, ¿sí? Leaving disordered papers in a dusting room, living first in the silence after the viaticum, viviendo por primera vez en el silencio después del viático. Es decir, está a segundos nomás de morir. Y después las vainas de Eliot con los nombres, ¿sí? Pray for Gutiérrez. Este Gutiérrez lo he buscado. ¿Quién en 1930 se llamaba Gutiérrez en Londres? Pensé que de pronto un corredor de carros, porque dice habit of speed and power, ávido de velocidad y de poder. O un ciclista, o uno que trotaba, pero sí, mete esas cosas de ellos y lo desconcierta a uno. En últimas he venido a entender que lo que le gusta es la sonoridad y que los nombres latinos dan un carácter más teatral y más dramático que otros. ¿Sí? Ruega por Gutiérrez, ávido de velocidad y fuerza, por Budán, reventado en pedazos. Ese Budán no sé qué es, pero hay un personaje de Conrad que vuela en pedazos también, pero le falta una R. Puede ser un error en la escritura. ¿Sí? Para este que hizo una gran fortuna y por aquel que siguió su propio camino, ruega por Floret, al que el perro de un patán mató entre los tejos, ruega por nosotros ahora y en la hora de nuestro nacimiento. Amén. Hay un pintor que se llamaba Eugene Boudin. Boudin, ¿sí? Más bien como rococó, si lo recuerdo bien. No como Courbet, como Corot, como esa. No, pero más para acá, como de columpios y señoras y cosas así, ¿no? O ese era, no, estoy confundiéndolo con Boucher. Sí, no, total. Más moderno, más Corot. Más eso, sí. Boudin, de pronto. Vainas que dice Eliot. Porque también quiere decir morcilla, pero no creo que sea. Sí. Bueno, muchachos, hemos ido hasta muy atrás, pero hemos conocido sin duda a Eliot. Hoy conocimos un poco más, pero en conjunto, redondeando,
pues tenemos una idea del ser humano que escribió esos poemas, que pasados 100 años se siguen leyendo pues con tanta intensidad y con tanto interés desde la academia, etc. Lo que hemos querido es ver quién los escribió, cuál era el ser humano que fue capaz de una cosa tan poderosa que ha sido comparada pues con la Catedral de Chartres o la mejor pintura del Renacimiento. Eso es, hemos terminado nuestro viaje por Eliot. Les agradezco enormemente a Camila, a María Angélica, a Diana, que es nuestra jefa, ¿sí? Todo el soporte técnico, y a ustedes por la fidelidad y haber venido a las 4 sesiones. No sé si quieran decir algo más o nos despedimos así. Yo les quería contar que hoy hablé con Adriana Luganis de Arteletra, ¿la conocen? La librería en Bogotá. Y me mandó unas pues carátulas de los libros de Eliot. Y pues el que todavía no tenga los libros, pues puede acercarse con ella y decir que pasó por el Malpensante y le hacen un buen descuento. Ahí los va a mostrar Camila. Este es uno. Este es otro, el de los gatos, todavía está ahí, este es otro. Entonces, digamos como que chévere si le ayudamos a Adriana. Puede ser cualquier otro librero, pero yo hablé con ella hoy porque sé que a ella le cuesta un poquito más de trabajo esta parte de la promoción. Entonces, bueno, ahí por un lado les tenía ese chisme, o sea, qué chévere. Y por el otro, no sé, Cami, si tú pones la pieza de lo de Gonzalo Rojas, que yo no sé si los que saben de poesía conocen a Gonzalo Rojas, el chileno, que es uno de los grandes poetas chilenos, exacto. Pero vamos a continuar con un club, pero relacionado lo va a dictar su biógrafa, que se llama Fabienne Bradu. Y pues va a ser el programa y van a ser 5 sesiones. Fabienne tiene una orden de la caballero, debería ser dama de las letras de Francia. Es una mujer especialista en esta obra de él, del poeta. Lo conoció, trabajó, lo tradujo al francés. Bueno, tiene escritos de él, sobre él. Y creo que vale la pena pues que ustedes conozcan que ese es nuestro próximo plan. Fabiana habla perfecto español y es un encanto de mujer. Es tan especialista en Gonzalo Rojas que dice que ella es solamente atenta lectora. Y eso me encantó, lo voy a adoptar para el resto de la vida, ser un atento lector de Eliot o atento lector de ella es Fabienne, ahí la tienen, es crítica literaria, bueno, trabaja en México hoy, ¿no? En la UNAM. Y pues es caballero de las Artes y Letras de Francia y tiene una insignia mexicana del águila azteca. Imagínense pues esta mujer. Pero es tan querida y tan especialista y tan pila y tan sabia que acaba diciendo que ella es solamente una atenta lectora de Gonzalo Rojas. Así que ya se imaginarán. Les teníamos esos 2 anuncios parroquiales. Pero simplemente quería terminar, pues obviamente con lo que empecé, que es dándole las gracias a Gonzalo. Fue un paseo delicioso, delicioso, delicioso realmente por Eliot. Creo que único. Acertamos en el Malpensante en llamarlo y vamos a continuar, Gonzalo, seguramente. Entonces estén atentos también a los próximos encuentros que vamos a tener con él, porque ya vieron la pasión con la que habla de sus obras. Aquí la pregunta es, ¿qué le gusta a Gonzalo? Y pues si él está pidiendo Lorca, le vamos a dar Lorca, porque ¿qué más hacemos? Darle gusto a Gonzalo. Y a ustedes, pues invitarlos para que nos sigan. Ha sido maravilloso. Bueno, eso es lo que yo tengo que decir por parte de la Fundación Malpensante, la revista, todos los proyectos que hacemos. Así que, bueno, pues muchas gracias. Y no sé, ¿alguien más? Aquí, Gonzalo, lo único que veo son agradecimientos. Yo estoy aquí baja de luz, pero bueno. No sé si alguien más tenga algo que decir. El contacto de la librera, listo, es Arteletra,
Arteletra, y Adriana Luganis. Ella está ahí pendiente de ustedes. Ya les doy el teléfono por si acaso, pues ayudarle a Adriana es maravilloso. Ella es muy buena librera también. Hay otros libreros que yo a todos los libreros los quiero un montón, pero en este caso hicimos este acuerdo con Adriana. Ya les pongo por aquí el número del teléfono por si acaso quieren llamarla y pedir alguna de estas. Creo que la edición de los gatos se va a acabar pronto, así que The Cats. No leímos nada de Cats, ¿no? Y es admirable que un hombre que tiene o que se puso sobre las espaldas el peso de toda una cultura y del destino humano tuviera tiempo de escribir el libro de Cats, que después pues estuvo 20 o 25 años en Broadway, en todos los circuitos teatrales en las grandes capitales y que era tan divertido y tan simpático. En YouTube hay un pedazo de la visita que le hace Andrew Lloyd Webber a Valerie Fletcher, la viuda de él. Eso, y ella muy dudosa. Bueno, pues eso acabó haciendo la ópera Cats, que ustedes recordarán que uno está ahí en el escenario, en su banquita, y se acerca todo el elenco, que son disfrazados de gatos preciosos, las mujeres y los muchachos, y susurrando le dicen a uno, "The naming of cats is a difficult matter. It isn't just one of your holiday games. You may think at first I'm as mad as a hatter when I tell you a cat must have 3 different names. First of all is the name that the family use daily, such as Augustus or Justin or Hunter or names such as Jonathan, George, John or Bill Bailey. All of those sensible everyday names." Y así empieza Cats. Duró 25 años en Broadway. Yo la vi con Carmen y los niños en el Winter Theatre. Bueno, les mando un abrazo, muchas gracias. Grandes abrazos